Hay momentos en la vida donde una sola palabra puede destruir años de lealtad. Para mí, esa palabra fue denegado. Eran las 9:47 de la mañana, no las 10, no las 9 en punto, las 9:47, porque ese minuto quedó grabado en mi memoria como una cicatriz digital. Mi café todavía echaba vapor, esa columna delgada de humo blanco que sube y se retuerce antes de desaparecer, igual que 6 años y 11 meses de mi vida lo harían esa mañana. Mi presentación para los inversores japoneses estaba impecable, lista en el escritorio, 42 diapositivas, 3 meses de trabajo, el proyecto más ambicioso en la historia de DataSync International. Mi confianza era sólida, construida sobre 7 años de sangre, código y noches sin dormir. Tecleé mi usuario, R. Sandoval Admin, mi contraseña de siempre, la misma que había ingresado miles de veces con los ojos cerrados. Enter, acceso denegado. Pensé que era un error del sistema. Siempre había errores del sistema, y yo siempre era la que los resolvía. Volví a intentar. Mismo resultado. Algo frío comenzó a trepar por mi espina dorsal, algo que no era exactamente miedo, sino su primo más inteligente, la intuición de que algo muy malo estaba a punto de confirmarse. Llamé a IT. Rocío, tus credenciales fueron revocadas esta mañana, me dijo Carlos desde soporte técnico, con una voz que mezclaba incomodidad profesional con algo parecido a la lástima. Órdenes de la directora Morales. Directora Sandra Morales, mi jefa, la mujer a quien había entrenado personalmente cuando llegó hace 2 años sin saber diferenciar entre un servidor y un router. La misma mujer cuyo ascenso meteórico había sido construido sobre cada línea de código que yo escribí, cada sistema que yo diseñé, cada crisis de las 2 de la mañana que yo resolví mientras ella dormía y luego se llevaba el crédito en las reuniones con la junta directiva. La misma mujer que había llegado a mi oficina el primer día, con una sonrisa nerviosa y una libreta llena de preguntas básicas, y a quien yo había respondido pacientemente durante semanas porque creía en la solidaridad femenina en un sector dominado por hombres. Creía. Tiempo pasado. Ese verbo conjugado en pretérito es el resumen de lo que Sandra Morales hizo con mi confianza. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia su oficina. Mis piernas temblaban con esa vibración sutil que el cuerpo produce cuando procesa una amenaza real, pero mi mente ya estaba operando a velocidad máxima, catalogando datos, buscando patrones, analizando las últimas semanas como si fueran líneas de código en busca de un error lógico. Y lo encontré. Estaba ahí todo el tiempo, en los silencios de Sandra en las reuniones cuando yo hablaba, en cómo se apropiaba sutilmente de mis ideas con un como yo siempre he pensado, en cómo había comenzado a excluirme de ciertas conversaciones con la dirección. Sandra estaba al teléfono cuando entré, riéndose de algo, quizás del chiste que me acababa de hacer. Cuando me vio, su expresión cambió en microsegundos a esa sonrisa que yo había visto 1000 veces, la sonrisa construida, la sonrisa de ejecutiva, la sonrisa que no llegaba a los ojos. Rocío, justo la persona que quería ver, dijo colgando. Siéntate. No me senté. ¿Por qué bloqueaste mi acceso? Pregunté directamente, porque a los 7 años de carrera ya no tengo tiempo para preámbulos. Ella suspiró, como si esta conversación fuera una molestia menor en su agenda apretada, como si yo fuera un problema de logística y no la arquitecta de todo lo que ella usaba para parecer brillante. Mira, hemos estado reestructurando. La empresa está tomando una nueva dirección tecnológica y, francamente, tus métodos están obsoletos. Hizo una pausa estratégica antes de esa última palabra, saboreándola. Hemos decidido que ya no eres necesaria en este proyecto. Cada palabra era un cuchillo. Obsoleta, no necesaria. Yo,
quien había construido el 80% de la infraestructura tecnológica de DataSync International desde cero. Yo, quien había pasado 3 nochebuenas resolviendo fallos del sistema porque el cliente alemán no podía esperar. Yo, quien había desarrollado el algoritmo de encriptación que nos dio el contrato gubernamental más importante de la empresa y que actualmente protegía datos de millones de ciudadanos en 4 países. ¿Obsoleta?, repetí, y sentí cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho con esa calidad particular que tienen las rabias que más tarde se convierten en combustible. Yo diseñé cada sistema que usamos. Yo creé el algoritmo de encriptación que nos dio el contrato con el gobierno alemán. Yo rescaté el servidor principal en pleno hackeo de 2022 mientras tú estabas en Cancún en un retiro de liderazgo. Sí, bueno, me interrumpió, mirando sus uñas perfectamente arregladas con ese gesto que había visto usar a villanos de película y nunca pensé que vería en la vida real. Ese es exactamente el problema. Estás demasiado apegada a tus propias creaciones. No puedes ver el panorama completo. Por eso contraté a un nuevo equipo de MIT, gente joven, con ideas frescas. El tiempo se detuvo. O quizás no se detuvo, sino que mi cerebro comenzó a procesarlo en cámara lenta, guardando cada detalle de ese momento en los archivos de memoria permanente. Un nuevo equipo. Sentí como mi voz subía de volumen. Mientras yo estaba de vacaciones, sin siquiera consultarme, sin ningún tipo de proceso de selección donde yo pudiera participar, opinar, aportar, Sandra se levantó con la elegancia calculada de alguien que ha practicado este momento en su cabeza. Caminó hacia su ventana con vista panorámica a toda la ciudad de Madrid, la misma vista que yo había negociado para esa oficina en una conversación con el gerente de instalaciones hace 3 años, y me habló de espaldas. Rocío, tienes 30 días para transferir todo tu conocimiento al nuevo equipo. Después de eso, tu contrato no será renovado. Recursos Humanos ya está preparando tu paquete de salida. Será generoso. El mundo no se detuvo. El mundo siguió girando con absoluta indiferencia, como siempre hace cuando las vidas individuales se fracturan. Pero algo dentro de mí sí se detuvo, algo que luego identificaría como la última pieza de ingenuidad que todavía me quedaba. La creencia de que el trabajo duro es suficiente, de que la lealtad es recíproca, de que las personas a las que has ayudado a subir recuerdan quién las cargó. 7 años. 7 años de noches sin dormir, de fines de semana sacrificados, de amigos perdidos porque siempre estaba resolviendo una crisis del sistema, de una relación terminada porque él decía que yo quería más a mis servidores que a él. Y quizás tenía algo de razón. 7 años concentrados en ese paquete de salida generoso. Entiendo, dije con una calma que no sentía, pero que había aprendido a proyectar en los peores momentos. ¿Puedo al menos acceder a mis archivos personales? Tengo documentación que... Todo lo que creaste aquí le pertenece a la empresa, respondió sin voltear a verme. Ya no tienes acceso a nada. Seguridad te acompañará a tu escritorio para que recojas tus pertenencias personales. Pertenencias personales. Una planta suculenta, unas fotos, una taza de café con el logo de una conferencia de seguridad informática del 2019. Eso era todo lo que la empresa consideraba mío después de 7 años. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio escoltada como si fuera una amenaza de seguridad, y en cierta forma, como pronto descubriría Sandra, lo era, vi las miradas de mis colegas, algunos con lástima genuina, otros evitando el contacto visual con esa cobardía elegante de quien prefiere no involucrarse, algunos con una expresión que yo interpreté en ese momento como alivio. Podría haberme pasado a mí, pero no fue a mí. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos sabían que Sandra Morales
había construido su carrera sobre mi trabajo y nadie iba a hacer nada. Pero ahí está la diferencia entre la gente que acepta lo que parece inevitable y la gente que entiende los sistemas lo suficientemente bien como para saber que inevitable es solo otra palabra para no han encontrado el punto débil todavía. Lo que Sandra Morales no sabía, lo que nadie en esa empresa sabía, era que cuando construyes un sistema desde cero, cuando eres la arquitecta principal de toda una infraestructura tecnológica, cuando pasas noches enteras depurando código y madrugadas enteras resolviendo emergencias, dejas marcas, no por malicia, sino por necesidad. Por esas noches cuando el cliente llama a las 3 de la mañana y necesitas acceder remotamente, sin pasar por los canales oficiales que están caídos. Por esos momentos cuando el sistema principal falla en cascada y necesitas un acceso directo que no dependa de los mismos servidores que están colapsando. Yo tenía el acceso maestro, siempre lo tuve, y Sandra, al bloquear mis credenciales oficiales, solo había cerrado la puerta principal. Pero yo construí la casa, conozco cada ventana. ¿Quieres saber cómo una sola ingeniera destruyó un imperio corporativo entero con solo presionar Enter? Sigue leyendo. Esta historia apenas comienza. Esa noche, en mi apartamento, no lloré. O sí lloré primero, durante exactamente 22 minutos, con el cronómetro del teléfono encendido porque había aprendido que poner límite al tiempo de llorar evita que se convierta en pantano. Luego me lavé la cara, me preparé un té que no bebí y abrí mi laptop personal. No la que me dio la empresa, por supuesto. Esa ya estaba en poder de seguridad, revisada, archivada, su historial auditado en busca de cualquier cosa que Sandra pudiera usar contra mí. No, mi laptop personal, la que compré con mi primer bono en DataSync y nunca conecté a la red corporativa, la que guardaba mis respaldos personales en un sistema de encriptación que yo misma había diseñado y que ningún equipo de MIT recién graduado podría descifrar en meses. Accedí a un servidor remoto que había configurado años atrás. Un servidor en Islandia, no registrado a mi nombre, pagado con una tarjeta prepagada, alojado en una empresa de hosting que no pregunta demasiado y cuya política de privacidad es la más sólida de Europa. No es paranoia, es arquitectura de seguridad. Le expliqué exactamente eso a cada cliente que contrató nuestros servicios después, y cada uno de ellos lo agradeció. Tecleé una serie de comandos que no voy a reproducir aquí porque hay ciertas cosas que deben permanecer técnicas y abstractas. Basta decir que en cuestión de segundos tenía acceso completo a cada sistema, cada base de datos, cada archivo de DataSync International. Podía ver todo, los correos de Sandra, las conversaciones privadas con el CEO, los contratos con los nuevos genios de MIT que había contratado, los registros financieros de los últimos 12 meses, las comunicaciones internas de la junta directiva, y entonces lo vi, un correo de hace 3 meses. Sandra escribiéndole al CEO con su tono habitual de ejecutiva segura de sí misma. El proyecto Phoenix está casi listo para presentar a los inversores japoneses. Mi equipo ha trabajado incansablemente en este algoritmo revolucionario que transformará nuestra posición en el mercado asiático. Los resultados superan nuestras proyecciones iniciales en un 340%. Solicito autorización para proceder con la presentación y negociar mi bono correspondiente al 15% del contrato. Mi equipo, su algoritmo, mi trabajo de 2 años, mis noches, mi genio técnico, presentado como suyo sin el menor temblor de conciencia. Pero había más. Siempre hay más cuando empiezas a tirar del hilo. Otro correo, este de hace 2 semanas, que me hizo detenerme y leerlo 3 veces antes de poder seguir.
Necesito eliminar a Rocío Sandoval antes de la presentación con Tokio. Ella podría complicar la narrativa si los inversores descubren que yo no desarrollé el sistema personalmente. Además, tiene un carácter difícil y podría actuar de forma impredecible si se siente amenazada. Sugiero una reestructuración que justifique su salida de manera que parezca una decisión estratégica de la empresa y no una acción dirigida contra ella específicamente. Leí ese correo 5 veces. Cada vez sentía como algo se rompía dentro de mí con un sonido que no era físico, pero que era completamente real. No era solo robo de crédito, era eliminación premeditada. Era traición calculada semanas antes del momento en que me senté frente a mi pantalla con el café caliente y la presentación lista. Mientras yo preparaba ese material, Sandra ya había planeado mi expulsión. Guardé ese correo en 3 lugares distintos y seguí investigando, porque cuando llevas 7 años en ciberseguridad sabes que los secretos tienen capas y que la primera capa nunca es la más profunda. Encontré algo más, algo que transformó la situación de traición personal a crimen corporativo. Sandra había estado vendiendo información a CompuGlobal, nuestro mayor competidor, no vendiéndola de forma obvia, no con transferencias bancarias rastreables, ni con reuniones en estacionamientos de película de espías. Lo hacía con la elegancia discreta de alguien que sabe de tecnología, pequeñas filtraciones encriptadas, algoritmos modificados, que en realidad eran los nuestros con el número de versión cambiado, datos de clientes anonimizados de forma defectuosa, que cualquier analista competente podría desanonimizar en horas. Todo discreto, todo diseñado para pasar por debajo del radar de auditorías estándar. Pero yo no era una auditoría estándar. Yo era la persona que había construido el sistema que ella estaba filtrando y sabía exactamente dónde buscar las anomalías. Tenía en mis manos no solo evidencia de robo de propiedad intelectual, sino de espionaje corporativo activo. Sandra Morales no era solo una jefa tóxica con complejo de apropiación. Era una criminal. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. El té se enfrió sin ser bebido. Madrid dormía afuera de mi ventana con esa indiferencia de ciudad grande que resulta extrañamente reconfortante cuando necesitas espacio para pensar. Podría haber ido a la policía esa misma noche. Podría haber enviado todo a la junta directiva al día siguiente. Podrían haber llamado a los abogados y desencadenado una tormenta legal inmediata que hubiera hecho portadas de periódico en 48 horas. Pero yo no soy impulsiva, soy ingeniera, y los ingenieros no ejecutan el primer plan que funciona, ejecutan el plan óptimo. Durante los siguientes 28 días, jugué el juego perfectamente. Llegaba puntual cada mañana, sonreía con esa educación neutral que no da pistas. Entrenaba al nuevo equipo de MIT en los aspectos básicos del sistema, los que necesitaban para parecer competentes en reuniones. Nunca los secretos reales, nunca las capas profundas, nunca el conocimiento que convierte a un sistema en algo verdaderamente indestructible. Era como darle a alguien las llaves de una casa, pero no decirle dónde está el fusible principal ni cómo funciona el sistema de calefacción en invierno. Me convertí en la empleada modelo en su periodo de salida, educada, profesional, sin rastro de amargura visible. Algunos colegas me preguntaban en voz baja si estaba bien, con esa cara de «yo también tendría ganas de incendiar todo». Les decía que sí, que estaba bien, que a veces los cambios son necesarios. No mentía exactamente. Los cambios sí eran necesarios, simplemente no los cambios que Sandra tenía en mente. Por las noches, construía mi caso con la precisión de alguien que sabe que los detalles técnicos
Son la diferencia entre evidencia irrefutable y especulación. Descargaba evidencia en formatos múltiples. Creaba copias encriptadas con 3 esquemas de cifrado diferentes y las distribuía en 4 servidores en 3 países distintos. Documentaba cada correo con sus metadatos originales intactos, cada transferencia de archivos con sus registros de tiempo, cada comunicación comprometedora con su cadena de custodia digital perfectamente preservada. Los abogados que trabajaron con la junta directiva después me dijeron que había preparado un caso de nivel forense, el tipo de documentación que normalmente requiere un equipo de investigadores especializados y meses de trabajo. Lo había hecho sola, en las noches, mientras aparentemente aceptaba pacíficamente mi destino, pero no iba a ir directamente a la policía ni a los abogados, no todavía. Iba a hacer algo mejor. Iba a hacer que la verdad se revelara en el peor momento posible para Sandra Morales y en el mejor momento posible para la justicia. El día 27 de mi periodo de transición, recibí una llamada, un número de Reino Unido que no reconocí. ¿Rocío Sandoval?, preguntó una voz profesional con acento británico cultivado. Sí, ¿quién habla? Me llamo James Chen. Soy Headhunter ejecutivo para Tech Ventures Capital en Londres. Su nombre apareció en nuestra búsqueda para una posición de CTO en una startup con financiamiento Serie A que estamos respaldando. ¿Estaría interesada en tener una conversación preliminar? Normalmente hubiera dicho que no, que estaba ocupada gestionando una transición, que no era el momento. Pero mi situación había cambiado dramáticamente mi relación con el concepto de no es el momento. Estoy muy interesada, respondí. Y ese momento, esa frase de 4 palabras, cambió el arco completo de todo lo que vino después. 3 días después, estaba en una videollamada con los fundadores de Nexus AI, una startup de inteligencia artificial con sede en Berlín que había recibido 50 millones de euros en su ronda de financiamiento y buscaba a alguien capaz de construir una infraestructura tecnológica desde los cimientos, no contratar a alguien que mantuviera lo que otros habían construido. Construir, desde cero, el tipo de trabajo que me hace sentir viva. Hemos revisado su trabajo en DataSync con detalle, dijo la CEO, una mujer alemana llamada Christina Brauer, con ese tono directo que tienen las personas que no necesitan performar seguridad porque la tienen de verdad. El algoritmo de encriptación que desarrolló es exactamente el tipo de innovación que estamos buscando para nuestra plataforma. Pero tenemos una pregunta y preferimos hacerla directamente. ¿Por qué está disponible ahora mismo? Podría haber dado una respuesta corporativa. Algo sobre buscar nuevos desafíos o explorar el mercado o cualquiera de esas frases que todos usamos para no decir la verdad en contextos profesionales. Pero decidí que si iba a construir algo nuevo, lo construiría sobre honestidad. Me robaron mi trabajo, dije simplemente. Mi jefa directa se atribuyó públicamente todo mi desarrollo de los últimos 2 años y luego me eliminó antes de la presentación con inversores internacionales porque, según sus propias palabras en un correo interno que he documentado, yo podría complicar la narrativa. Actualmente estoy en mi penúltimo día con la empresa. Hubo silencio al otro lado. El tipo de silencio que se produce cuando la información que acaban de recibir requiere procesamiento real. Luego, Cristina sonrió con la expresión de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que buscaba. Perfecto. En Nexus AI odiamos profundamente ese tipo de cultura corporativa, que por cierto es más común de lo que cualquiera admite. ¿Qué le parecería no solo el puesto de CTO, sino también un 8% de equity en la empresa?
más un salario inicial de 180.000 euros anuales con revisión a los 6 meses. El número tardó en registrarse. Era el triple de lo que ganaba en DataSync. Y el equity significaba algo que los sueldos no pueden comprar: participación real en lo que se construye. Si la empresa tenía éxito, el trabajo sería verdaderamente mío. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Mañana, si es posible, respondió Cristina. Tengo un día más de obligaciones contractuales con mi empresa actual. Pasado mañana, entonces. Le enviamos el contrato esta tarde. Colgué la llamada. Me quedé mirando la pantalla durante exactamente 10 segundos y luego sentí algo que no había sentido en meses: la certeza de que el futuro tenía espacio para mí. Mi último día en DataSync fue un viernes. Sandra ni siquiera vino a despedirse. Envió a su asistente con una carta genérica de agradecimiento por sus años de servicio que claramente había generado con una plantilla de recursos humanos, personalizando únicamente mi nombre y la fecha. 7 años resumidos en un PDF de 2 párrafos y media firma digital. Recogí la caja con mis pertenencias, la planta suculenta que había sobrevivido conmigo, 3 reubicaciones de oficina, las fotos de conferencias, la taza de café con el logo de la Conferencia de Seguridad de Ámsterdam del 2019, y caminé hacia el ascensor con la calma específica de alguien que sabe exactamente lo que va a pasar en los próximos días. Pero antes de irme, hice una sola cosa técnica, ejecutada desde el estacionamiento del edificio usando mi laptop personal y la red de datos de mi teléfono, completamente desconectada de cualquier sistema de la empresa. No borré datos, no saboteé sistemas, no dejé malware ni trampas. Hice algo mucho más quirúrgico y mucho más definitivo que cualquier sabotaje. Establecí la verdad de forma irrevocable. Configuré una secuencia que modificaba los metadatos visibles de todos los archivos del proyecto Phoenix en los servidores compartidos: autor original, fecha de creación real, historial completo de modificaciones. Cada documento, cada línea de código, cada presentación ahora mostraba con absoluta claridad y sin ambigüedad: creado por Rocío Sandoval, fecha de creación correcta, historial de ediciones auténtico. Todo lo que los metadatos habían registrado honestamente desde el principio, ahora visible para cualquiera que mirara. También dejé un archivo en el servidor principal, un documento PDF titulado "Para la Junta Directiva de DataSync International". Dentro estaba toda la evidencia: los correos de Sandra sobre la apropiación del trabajo, las comunicaciones sobre mi eliminación estratégica, las transferencias de información a CompuGlobal, el rastro forense completo del espionaje corporativo. Todo documentado, todo con metadatos verificables, todo en el formato que los abogados necesitarían. No lo envié de inmediato. Lo programé para que se enviara automáticamente a toda la junta directiva, más el equipo legal de la empresa, más los representantes de los inversores principales, exactamente 7 días después, en el momento preciso en que Sandra tenía programada su gran presentación con los inversores japoneses del proyecto Phoenix. No fue venganza, fue justicia con temporización perfecta. Mientras conducía a casa esa noche, por primera vez en semanas no pensé en DataSync, pensé en Berlín, en Cristina, en los 50 millones de euros de financiamiento esperando ser convertidos en algo real. Pensé en el tipo de empresa que quería construir, en la cultura que quería crear, en todas las decisiones que haría de forma diferente ahora que tenía la oportunidad de empezar de cero. Mi teléfono sonó. Era Cristina. Rocío, ¿te gustaría volar a Berlín este fin de semana? Queremos que conozcas al equipo en persona y veas las oficinas antes de tu primer día oficial. Me encantaría, respondí, y lo decía en serio.
Los siguientes 6 días fueron lo más parecido a un reset completo que he experimentado. Berlín era exactamente lo que necesitaba. Una ciudad que no hace preguntas innecesarias, que valora el trabajo sobre la apariencia, que tiene esa energía particular de las ciudades que se han reconstruido a sí mismas y saben que la destrucción no es el final de la historia. El equipo de Nexus AI era joven, brillante y, lo más importante, lo que yo no sabía todavía, que tanto necesitaba, reconocían y valoraban el talento de forma explícita. No lo asumían en silencio, no lo utilizaban sin mencionarlo. Cuando Cristina me presentó al equipo dijo, «Esta es Rocío Sandoval, la arquitecta detrás del sistema de encriptación más sofisticado que ha salido de España en la última década. Va a ser nuestra CTO y va a ayudarnos a construir lo que ninguna otra empresa de IA en Europa ha construido todavía. Nadie robó mi crédito. Nadie me hizo sentir invisible. Nadie miró sus uñas mientras yo hablaba. Firmé el contrato el miércoles. Empecé oficialmente el jueves. El viernes, mientras estaba en medio de una reunión sobre estrategia tecnológica de los próximos 18 meses, recibí un mensaje de Carlos, mi antiguo contacto en IT de DataSync. «Rocío, ¿qué demonios hiciste? Todo se está cayendo a pedazos». Le pedí a Cristina 5 minutos y salí de la sala. Mi corazón latía con una aceleración que no era exactamente alegría ni exactamente alivio, sino algo más complejo, más parecido a la sensación de ver que una ecuación complicada finalmente se resuelve correctamente. Llamé a Carlos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque lo sabía. «Es un caos total», dijo Carlos, y el ruido de fondo detrás de su voz era el sonido de una oficina en crisis, ese murmullo tenso de gente moviéndose rápido y hablando bajo. Esta mañana, en medio de la presentación con la delegación de Tokio, todos los archivos del proyecto Phoenix empezaron a mostrar tu nombre como autora original. Sandra estaba en el segundo tercio de su presentación, hablando de su innovación revolucionaria, cuando el CEO de la delegación japonesa interrumpió para señalar que cada documento en pantalla mostraba «creado por Rocío Sandoval», con fecha de hace 2 años. Cerré los ojos. «Y entonces llegó el PDF», continuó Carlos. «El correo automático. Lo recibieron todos al mismo tiempo. La junta directiva completa, el equipo legal, los representantes de los inversores europeos. Rocío, pusiste en copia a los inversores japoneses también, ¿verdad? Porque ellos también lo recibieron en tiempo real mientras estaban en la sala». «La transparencia es importante en los negocios», respondí. La reunión se canceló inmediatamente. La delegación japonesa se disculpó formalmente y salió del edificio en menos de 10 minutos. La junta llamó a Sandra a una reunión de emergencia. Hay abogados en el piso directivo que no había visto antes. Y Rocío, hay rumores muy serios sobre las autoridades. Espionaje corporativo es un delito penal en España. Lo sé. Estudié el Código Penal antes de preparar la documentación. Sandra sigue en el edificio. Salió hace 20 minutos acompañada por 2 personas de seguridad. No con escolta discreta, con escolta. Todos lo vieron. Hubo un momento de silencio. «Hay algo más», continuó Carlos. «El CEO quiere hablar contigo urgentemente. Dice que están dispuestos a cualquier arreglo para que regreses, que te nombrarían directora de tecnología, con total autonomía, salario a tu elección, nuevo contrato de 5 años». Me reí, realmente me reí, con esa risa que sale cuando algo es tan perfectamente irónico que la única respuesta posible es reírse. Dile al CEO que estoy un poco ocupada siendo CTO de una startup que acaba de recibir 50 millones de euros en financiamiento, con equity real y un equipo que sabe cómo se escribe mi nombre, y que, en cuanto a regresar a una empresa que permitió que una criminal me robara sistemáticamente durante 2 años sin hacer ninguna pregunta, prefiero declinar. ¿Qué? ¿Y el paquete de salida que te ofrecieron? ¿Vas a aceptarlo o...? Mis abogados están revisando si el proceso de despido cumplió con los requisitos legales
dado que fue claramente parte de un plan premeditado que el área legal de DataSync esté disponible para conversaciones formales. Colgué y regresé a la sala de reuniones. Cristina me miró con esa expresión que tienen los líderes buenos, que es mitad pregunta y mitad confianza de que sabes lo que estás haciendo. ¿Todo bien? Todo perfectamente bien, respondí con una sonrisa que no necesité construir. ¿En qué capítulo del plan de los próximos 18 meses estábamos? Durante las semanas siguientes, observé desde la distancia de Berlín cómo DataSync International implosionaba con la precisión de un edificio preparado para demolición controlada. Sandra Morales fue arrestada formalmente 3 semanas después. Los cargos incluían espionaje corporativo, robo de propiedad intelectual y fraude a inversores. Los periódicos especializados en tecnología y negocio cubrieron el escándalo con ese apetito particular que tienen los medios para las historias de ejecutivas que caen. Compu Global, al verse mencionada en la documentación, cortó todos los vínculos con una velocidad que demostraba que sabían exactamente lo que habían estado recibiendo y contrató a un equipo de relaciones públicas para gestionar el daño. Los inversores japoneses no solo cancelaron el contrato de 200 millones, demandaron a DataSync por fraude en la presentación, alegando que se les presentó como propio un trabajo desarrollado por una persona que había sido expulsada de la empresa precisamente para ocultarlo. El precio de las acciones cayó un 47% en 2 semanas. 3 miembros de la junta directiva renunciaron antes de que el escándalo llegara a las portadas. El CEO dio conferencias de prensa con la cara de alguien que no duerme bien. Y el brillante nuevo equipo de M8 resultó exactamente lo que yo había sospechado desde el principio. Excelentes teóricos sin experiencia práctica real, capaces de presentar ideas en PowerPoint, pero no de mantener operativa una infraestructura compleja bajo presión. Cuando los sistemas que yo había construido empezaron a necesitar mantenimiento profundo, cometieron error tras error. Hubo caídas del servidor, pérdidas de datos menores que se convirtieron en problemas mayores por mala gestión. Clientes furiosos que preguntaban qué había pasado con la calidad del servicio. Un mes después del escándalo, DataSync anunció que buscaría un comprador. La empresa, que alguna vez fue valorada en 800 millones de euros, se vendería por partes, como un edificio que se deshuesa. Mientras tanto, en Berlín, yo estaba construyendo algo. Nexus AI creció con esa velocidad que tienen las empresas que hacen las cosas bien desde el principio. Equipo correcto, cultura correcta, producto que resuelve un problema real. Mi experiencia técnica, combinada con la visión estratégica de Cristina y el respaldo financiero sólido, crearon una combinación que el mercado reconoció inmediatamente. 6 meses después de mi salida de DataSync, lanzamos nuestro primer producto, un sistema de inteligencia artificial para automatización industrial que utilizaba una versión completamente nueva, mejorada y legalmente impecable del tipo de algoritmo que yo había estado desarrollando, pero esta vez construido desde cero en Nexus AI, completamente mío, completamente documentado, completamente reconocido. El lanzamiento fue un éxito que superó nuestras proyecciones. Contratos con fabricantes automotrices alemanes, acuerdos con industria suiza de precisión y eventualmente con el mismo gobierno alemán que había trabajado con DataSync, que esta vez sabía exactamente con quién estaba contratando. Un año después de ese viernes en el estacionamiento de DataSync, recibí un correo electrónico. Era de Sandra Morales, enviado desde una dirección personal que claramente era nueva, probablemente creada recientemente. El correo era breve, más breve de lo que esperaba de una persona que siempre supo usar las palabras como herramientas. Rocío, sé que no merezco tu perdón ni tengo derecho a pedirlo, pero necesito que sepas que nunca anticipé que las cosas terminarían de esta forma. Estaba bajo una presión que no supo gestionar.
Tomé decisiones que no puedo justificar. Si pudiera retroceder en el tiempo, lo siento, genuinamente. Leí ese correo 3 veces. La primera con rabia, la segunda con algo parecido a la tristeza, la tercera con la distancia que da el tiempo cuando las heridas ya cerraron, aunque las cicatrices permanezcan. Parte de mí. La parte que recordaba cuando Sandra llegó al departamento su primer día, nerviosa y brillante, y con esa libreta llena de preguntas. La parte que había creído que éramos aliadas en un mundo corporativo que no siempre les hace fácil el camino a las mujeres técnicas, quería perdonar, quería ser la persona más grande. Pero luego recordé ese correo que escribió al CEO. Necesito eliminar a Rocío Sandoval antes de la presentación. Ese verbo, eliminar, no gestionar la transición de, no encontrar una solución para. Eliminar, como se elimina un archivo que ya no es útil. No respondí el correo. Lo archivé en una carpeta llamada Historia Antigua, con la misma eficiencia con que archivo cualquier documento que necesito conservar, pero no necesito revisar. Y seguí adelante. 2 años después del inicio de esta historia, Nexus AI recibió una oferta de adquisición de Microsoft por 340 millones de euros. El proceso de due diligence, las negociaciones, la firma final, todo sucedió con una velocidad que los analistas del sector describieron como excepcional. Mi 8% de equity se convirtió en 27.2 millones de euros, 24 meses, de ingeniera bloqueada de su propio sistema a millonaria por méritos propios, sin atajos ni herencias ni suerte ajena. En la cena de celebración de la adquisición, Cristina levantó su copa y el restaurante quedó en silencio con esa calidad particular de los momentos que la gente sabe que recordará. Por Rocío Sandoval, dijo Cristina, mirándome con esa expresión que tienen las personas que te conocen de verdad. La mujer que convirtió una traición en una oportunidad y una puerta cerrada en un imperio. Todos brindaron. Yo sonreí genuinamente, pero por dentro estaba pensando en algo diferente a lo que probablemente esperaban. Pensaba en todas las personas que están ahí afuera en este momento, ahora mismo, en trabajos tóxicos con jefes que roban crédito, sintiéndose invisible y subestimadas, convencidas de que el sistema está diseñado para que el mérito nunca sea suficiente. Pensaba en ellas específicamente, no como abstracción, sino como individuos concretos que quizás esta noche llegaron a casa después de que alguien tomó crédito por su trabajo en una reunión y no supieron qué hacer con la rabia y la impotencia que eso genera. Para ellas pensé algo que no dije en voz alta esa noche, pero que diría muchas veces después. El sistema corporativo tiene fallos profundos y reales, y los fallos no desaparecen porque los ignoremos, pero tampoco son inmutables. 3 meses después de la adquisición de Microsoft, creé la Fundación Proyecto Rocío, no como gesto filantrópico de millonaria con tiempo libre, como respuesta directa a un problema que había vivido en carne propia y que sabía que era sistémico. La fundación tiene 3 ejes de trabajo: financiamiento directo para mujeres en tecnología que han sufrido robo de crédito o sabotaje profesional y necesitan capital para empezar de nuevo. Mentoría personalizada de 6 meses con CTOs y fundadoras que han navegado situaciones similares. Y, esto fue mi idea más radical, documentación gratuita, asesoría legal y técnica para construir el tipo de expediente probatorio que yo construí durante esas 28 noches, porque la mayoría de las personas no saben que esa evidencia existe ni cómo preservarla antes de que desaparezca. En nuestro primer año, ayudamos a 47 mujeres. Algunas de sus empresas ya están valuadas en millones. Algunas encontraron posiciones donde sus nombres están en los créditos de lo que construyen. Algunas simplemente encontraron la claridad para salir de situaciones que las estaban destruyendo lentamente. Una tarde, revisando aplicaciones para la 4ª cohorte de la fundación, encontré una historia que me detuve a leer 2 veces antes de continuar.
Era una ingeniera de 26 años que trabajaba en una multinacional en Barcelona. Su jefa, también mujer, porque la toxicidad no tiene género, aunque a veces olvidemos recordarlo, le había robado sistemáticamente el código de un proyecto de automatización durante 11 meses y acababa de presentarlo públicamente como propio en una conferencia del sector. La ingeniera había intentado hablar con recursos humanos. Le habían dicho que, sin evidencia formal, no podían actuar. La habían bloqueado del acceso al repositorio de código mientras se investigaba. La historia era mi historia, con diferentes nombres, diferente ciudad, diferente empresa, diferente tecnología específica, pero el mismo patrón, la misma mecánica de traición, el mismo muro institucional. Le escribí personalmente ese mismo día. No le envié recursos ni formularios. Le escribí como persona a persona, contándole mi historia sin los ángulos heroicos que a veces adquiere en las versiones públicas. La versión real, con las noches llorando y la duda de si había hecho lo correcto y el miedo de haber destruido mi carrera al irme. También le enseñé exactamente dónde estaba la evidencia que necesitaba, cómo preservarla antes de que desapareciera, qué tipo de documentación hace la diferencia entre tu palabra contra la mía y un caso que los abogados pueden ganar. 6 meses después, esa ingeniera me envió una fotografía. Estaba en las oficinas de su nueva startup en Silicon Valley, de pie frente a una pizarra llena de diagramas técnicos con la expresión específica de alguien que acaba de darse cuenta de que puede construir lo que tiene en la cabeza. En la foto sostenía un letrero escrito a mano que decía: «Gracias, Rocío. Me enseñaste que las puertas bloqueadas son solo invitaciones para construir mejores puertas. Eso es lo que más me importa. No los 27 millones. No el escándalo de DataSync, que ya es historia del sector. No los titulares sobre la ingeniera que derribó un imperio corporativo, sino esa fotografía de una mujer de 26 años con su primera financiación semilla y la certeza de que su trabajo es suyo. Hoy, 5 años después de aquella mañana de las 9:47, con el café caliente y la pantalla que decía «Acceso denegado», soy CEO de mi propia empresa de ciberseguridad. Tenemos oficinas en Berlín, Madrid y desde este trimestre en San Francisco. Empleamos a 200 personas y hemos construido una política de crédito tan específica que cada proyecto tiene documentación pública de quién contribuyó qué, con qué resultado, en qué fecha. No es solo una política, es nuestra identidad. Hace un mes recibí una invitación para dar una charla en el TED Global de Vancouver. El título que propuse y que aceptaron: El poder de las puertas traseras. Cómo la adversidad tecnológica construye imperios reales. Sí, mientras preparaba la presentación, me hice las preguntas que los periodistas siempre hacen, pero que yo prefiero hacerme a mí misma primero. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dejado esas puertas traseras en el sistema? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido directamente a la policía en lugar de esperar el momento óptimo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado la oferta del CEO para regresar como directora de tecnología? ¿Hubiera sido más sabio construir el caso legal desde una posición de empleada activa? No lo sé. La honestidad intelectual requiere admitir que hay caminos paralelos que no tomé y cuyas consecuencias nunca conoceré. Lo que sí sé es esto: cada línea de código que escribí, cada sistema que diseñé, cada noche que construí mientras otros dormían era mío. No porque lo dijera un contrato, sino porque salió de mí, de mi mente, de mi conocimiento, de mi trabajo. Y eso no cambia porque alguien cambie los metadatos de un archivo. Sandra Morales me enseñó varias lecciones. La más importante no es que la lealtad corporativa es una ilusión, aunque también lo es. La más importante es esta: el conocimiento real no tiene backdoor. No puedes hacer un acceso denegado al cerebro de alguien. No puedes revocar las credenciales del talento genuino. Puedes bloquear a una persona de un sistema, pero si esa persona construyó el sistema, se lleva el sistema dentro de ella cuando se va. Hoy,
Cuando jóvenes ingenieras me preguntan qué hacer cuando enfrentan robo de crédito o jefes que los tratan como prescindibles, les digo exactamente lo que aprendí, sin suavizarlo. Documenta todo desde el primer día, no cuando ya pasó algo. Los metadatos, los correos, las conversaciones relevantes, las versiones del código. No porque vayas a necesitarlo, sino porque si alguna vez lo necesitas, el tiempo habrá borrado exactamente la evidencia que más importa. Respalda tu trabajo en servidores que controlas tú, no como amenaza, sino como higiene profesional básica. Nunca asumas que la lealtad que entregas será la que recibirás. Las organizaciones tienen incentivos que no siempre se alinean con los individuos que las construyen. Y cuando llegue el momento, y llegará de una forma u otra para casi todos los que hacen trabajo de valor real, en que tengas que decidir entre quedarte en un lugar que te hace invisible o arriesgarte a lo desconocido, recuerda que lo desconocido no te ha fallado todavía. Las mejores puertas no son las que te abren otros, son las que construyes tú misma. Aquella mañana de las 9:47, la pantalla me dijo acceso denegado. Sandra Morales pensó que me estaba bloqueando del sistema, pero ella no sabía, no podía saber, que yo no necesitaba su sistema, yo era el sistema. Y ese tipo de acceso, el acceso a tu propio conocimiento, a tu propio valor, a tu propia capacidad de construir cosas que no existían antes de que tú las pensaras, ese tipo de acceso no tiene contraseña que alguien más pueda cambiar. Ese es el acceso maestro al que nadie puede quitarte las credenciales. Ese es el único que necesitas.